Bienvenidos al festival, segundo día. Me toca hoy a mí el honor de presentar a un amigo, también español, también catalán, también de Barcelona, aunque ha vivido más en ciudades como Caracas o como Bogotá o como Buenos Aires prácticamente que allí. Marc Caellas, presentamos su último libro, Drogotá, una capital divinamente. Y creo que es un libro que invita a hablar antes que del texto, del contexto, ¿no? El contexto tiene varias facetas. Una es una pregunta evidente para quien me conozca, que es ¿qué hago yo presentando un libro que se titula Drogotá, más allá de que soy amigo de Marc Caellas? Porque los que me conocen saben que mi única droga es el azúcar que le pongo al café con leche. Supongo que soy adicto al café y al azúcar, pero aparte de eso nunca he probado ni la cocaína ni ninguna droga que se precie, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener alguna autoridad para hablar de un libro que trata sobre la dimensión más adictiva, más drogadicta, más cocainómana de Bogotá, la capital de Colombia? Vamos a ver si puedo responder a eso, ¿no? Porque sí que puedo presentar este libro. La cuestión 2 respecto al contexto del libro es que creo que es un libro para el cual es interesante conocer al autor, ¿no? Es un libro que se entiende en una trayectoria. Marc Caellas es sobre todo un agitador cultural, en el sentido más literal de la expresión. Le gusta agitar la cultura, es inconformista, es inquieto, es nómada, se dedica sobre todo al teatro, pero no al teatro en espacios convencionales, sino al teatro en la calle, en las casas, en cualquier espacio que uno pensaría que no es teatral y que él, por arte de magia, convierte en teatral. Su obra más famosa es El paseo de Robert Balser, que consiste en pasear en grupos de máximo 15-20 personas con el escritor Robert Balser por una ciudad del mundo y escucharlo. Es una obra que a mí me fascina y que ya ha estado en 20 o 30 ciudades de todo el mundo, entre ellas Bogotá. Y por tanto este libro hay que entenderlo, yo creo, en ese contexto de un agitador cultural, de un hombre de teatro que además escribe, además es periodista, además es gestor, además es viajero, es un nómada, sobre todo por ciudades de América Latina, aunque ahora se va a Tokio, a una residencia de artista, a seguir trabajando en el ámbito del paseo, pero con otros personajes que ya no son Robert Balser o los habituales. Todo eso aparece en el libro, de modo que el contexto entra en el texto, que es de lo que se trata hoy, ¿no? El texto es un libro que empieza con una cita de una carta de William Burroughs a Allen Ginsberg sobre Bogotá. No es casual, ¿no? William Burroughs seguramente es el escritor más intoxicado, digamos, de la literatura del siglo XX. Y después sigue con un manifiesto que uno pensaría que está escrito en contra de mí, ¿no? Es un manifiesto que está escrito en contra de la familia burguesa, de la familia tradicional, de la persona conservadora, del que no se mete sustancias y el que no usa todos los agujeros de su cuerpo, ¿no? Dice: convivo con aburridos e insensibles compañeros de viaje que no combaten contra la estructura perceptiva que los ciega, que no le agregan leña al fuego del infierno que se apaga. No es que a cambio usen balas para atravesar uniformes, ni manos arriba dame la bolsa o me tomaré tu vida. No es que viven agraciados por el mal de San Vito. No los ves aprender a tocar cada vez mejor la turbina o el culo viejo de su nueva pareja. Si los dejan, piensan vivir 95 años haciendo más o menos lo mismo todos los días. Es probable que yo no tenga una vida mejor, pero no pienso permitir que legislen lo que meto por mis agujeros. Yo tengo una vida bastante cotidiana y convencional,
que me encanta. De modo que, ¿no?, me sigo preguntando si yo soy la persona que tiene que presentar este libro. Y después, el tercer signo del libro es una pregunta retórica que es ¿qué es Drogotá? Y es una enumeración de como 25 o 30 definiciones de Drogotá, de Bogotá. Por ejemplo, Drogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia, Drogotá es nuestra, Drogotá es la cumbre, Drogotá es la gran sorpresa, Drogotá es jazz al parque, Drogotá es una ciudad en tránsito a la modernidad, Drogotá es como un adolescente, Drogotá es pionera en la implementación de la jornada completa en el país. Obviamente es un collage de citas extraídas de fuentes diversas, supongo que de publicidad y periodismo, y hilvanadas a modo de lista o de numeración caótica. Y después de esas tres pistas, ¿no?, la cita de William Burroughs, el manifiesto y la enumeración collage, empieza el libro con un capítulo precioso que se titula Pasear en Drogotá, donde se defiende el arte de caminar, de nosotros ciudadanos en ciudades como las de Colombia, donde los malandros, donde la policía, donde el ejército han clausurado el placer del paseo, ¿no? El paseo como un acto político de recuperación por parte del ciudadano de la esfera pública y de las calles que nos pertenecen. Y ahí es cuando me di cuenta que efectivamente yo podía presentar perfectamente este libro, porque creo que soy de esa religión de los que creemos en el paseo y como marca ellas, creo que es importante la acción de pasear para recuperar el espacio que nos pertenece. Y ahí me pregunté hasta qué punto su William Burroughs, WB, no sería mi Walter Benjamin, WB, un gran paseante, un gran defensor del viaje, un nómada que, como marca ellas, también es freelance, también viaja a lugares baratos para poder escribir, para poder crear. Benjamin se iba a Ibiza, por ejemplo, en los años 20, porque era muy barato vivir en Ibiza, y pasaba el verano escribiendo en Ibiza, porque era más barato que hacerlo en Berlín. Walter Benjamin, que por cierto no lo citas, pero puedes citarlo cuando citas a los artistas que han consumido estupefacientes, fue un gran investigador de las drogas en los años 20 y 30 y escribió sobre ellas. A mí este libro me recuerda mucho a Benjamin. Benjamin fue un autor muy inconformista, ¿no? No conforme, no aceptaba las formas dadas, creaba nuevas formas. Drogotá crea una nueva forma para hablar de una ciudad, que es una forma collage, una forma con muchas citas, como le gustaba a Benjamin, una forma con mucha apropiación. Hay textos que no son de marca ellas y que son o citados directamente o citados de un modo oculto, y directamente, en un caso brillante, él tiene una cita de carácter erótico, amistoso, con una chica. Pasean, en este capítulo inicial de los paseos por Bogotá, pasean por un parque, almuerzan, finalmente se dan un beso, y Mark le invita a esa chica a que escriba un capítulo que es el mismo paseo desde su punto de vista. Es decir, es un libro que cita mucho, que se apropia de textos y que incluso es generoso, es acogedor e invita a otras personas a colaborar, a escribir en la propia factura, en la propia autoría de este libro, que finalmente sería, por tanto, un libro compartido. Walter Benjamin tiene un libro estupendo sobre la ciudad moderna que se llama Sentido Único, o Calle de Sentido Único, que es un libro collage y que es un libro como Berlin Alexanderplatz de Alfred Dublin, que cree en la polifonía esencial de la ciudad moderna y contemporánea. Ya no se puede narrar la ciudad desde una única voz, ya nadie es capaz de interpretar la ciudad, que es ese monstruo, esa megalópolis infinita, inabarcable. El único modo de representar la ciudad es, uno, por fragmentos, por metonimia, y dos, por suma de voces, es decir, por polifonía. Marca ellas construye un artefacto polifónico que lo que consigue es dar voz desde la mirada extranjera, que es una mirada, por tanto, ajena,
lejana, crítica, pero también sentimental, a una ciudad muy compleja, muy rica y muy interesante como es Bogotá. Habla con mucha gente, habla con muchos bogotanos, cita a muchos viajeros y en la suma de los ajenos y los propios construye un mosaico, un calidoscopio interesantísimo sobre la capital de Colombia. Si seguimos avanzando en el libro, veremos que hay capítulos de autoría propia entre la crónica y el ensayo, con pinceladas de confesión, de relato autobiográfico. Por ejemplo, la noche en que lo atracaron y le robaron el ordenador, el dinero, la visa con el número secreto y lo dejaron tirado en la periferia. Eso sí, le dieron 20 pesos para que se tomara un taxi. Era un taxista el que lo había asaltado y cuando ya le quitaron todo le dieron 20 pesos para que buscara un taxi y volviera a casa. Cuando se paró un taxi, lo primero que le dijo fue: tengo 20 pesos, me han robado, no tengo más. No sea que fuera otro malandro y se repitiera la aventura. Hay aventuras también de signo erótico. Es una ciudad hipersexualizada. Esta mañana me ha sorprendido mucho ver en un texto de sala de la tertulia que se hablaba de Cali como una ciudad hipersexualizada y libertina. Yo nunca había visto que alguien en un museo hablara de su ciudad en esos términos. La ciudad de Bogotá, en la mirada y el cuerpo de Marca Ellas, también es una ciudad hipersexualizada y libertina. Habla mucho de arte, de hecho habla mucho de la obra de Edinson, que es uno de los artistas colombianos que mejor ha trabajado la cuestión de la droga, de la cocaína, desde una óptica muy, muy brillante, que es que la cocaína en verdad ha sido una expropiación simbólica y económica de una tradición indígena para la cual la hoja de coca tenía un valor mágico, ritual, sagrado y sociológico, familiar y cotidiano, que al convertirse en una droga internacional ha sido pues adulterado. El arte, por tanto, está presente en el libro, la literatura está muy presente en el libro, se hablan de muchos escritores colombianos y internacionales. El paseo está muy presente en el libro, el teatro habla de sus obras, muchas de ellas vinculadas con Bogotá. El erotismo y el amor, hay una historia de amor fuerte, de amor y celos y venganza fuerte en el libro y varias escenas de carácter erótico. También, evidentemente, hay mucha reflexión sobre el consumo de cocaína y de otras drogas, sobre la rumba, ¿no? La rumba como aquello que es una búsqueda de rumbo, ¿no? La rumba como un camino, como una búsqueda espiritual y sensorial. Hay también escenas raras sobre peluquerías, nos confiesa su horror a tener que ir al peluquero. Hay mucho dato sociopolítico e histórico, e incluso hay un personaje que les será muy, muy cercano, muy conocido cuando lo lean, que es el abuelito, porque casualmente Marca Ellas tuvo una novia colombiana, bogotana, que es la nieta de un expresidente muy famoso de Colombia, y Marc durante mucho tiempo fue a almorzar con este expresidente, al que llama el abuelito, y de modo que hay una crónica incluso de lo político, sociológico muy interesante, con Marca Ellas en una cama viendo un partido de fútbol del Barça con un expresidente de este país. Marc está contento porque está a punto de irse de Colombia y lo va a hacer rápido, antes de que se corra la voz de que dice, cuenta historias secretas de expresidentes colombianos en su último libro. Me parece muy significativo que el último capítulo de Drogotá sea sobre las cartas de amor, porque ahí se revela que, pese a la crítica, pese al humor, pese al expresidente colombiano, alias el abuelito, pese a los malandros, pese a todo, ¿no? La droga, etcétera, lo que es el libro es una carta de amor a Bogotá, a los bogotanos, a los colombianos. Él ha vivido mucho tiempo en Caracas, tiene un libro que se llama Caracaos, que es como las memorias de su tiempo en Caracas. Evidentemente es de Barcelona, tiene un libro que se llama Carcelona,
sobre su ciudad de origen. Está preparando un libro sobre Buenos Aires que completará la tetralogía de ciudades del deseo, y yo creo que aquí lo que ha hecho es firmar una tercera carta de amor a la espera de que llegue la cuarta, que será la de Buenos Aires. Marc, han venido aquí a escucharte a ti, de modo que comenta lo que te parezca y charlamos un poquito sobre el libro. Hombre, primero, pues gracias, Jordi, por presentar. Claramente sí que es un buen presentador. O sea, ¿se escucha? No, más al nivel, por favor. No, por eso, digamos, claramente, escuchándolo, pues no hay duda de que es un buenísimo presentador, bueno, además de amigo y además de cómplice en algunos proyectos que hemos hecho y hemos viajado por el mundo. Pero bueno, curiosamente es la primera vez que presentas un libro. Y sí, bueno, creo que tienes razón en esto el contexto, ¿no? Está bueno que yo iba a mencionar justo, ¿no? Que el libro, evidentemente, pues la idea es que se lea autónomamente, pero forma parte de esta serie Las ciudades. Y bueno, y al final uno escribe sobre lo que ama y lo que odia. Entonces, igual que yo con Barcelona, pues la llamo Carcelona y tengo una relación de amor-odio, pues con Bogotá también, aunque creo que es más de amor y tal. Y bueno, y el título finalmente, pues sí, tiene el punto provocador, pero evidentemente, pues al igual que cuando llega un europeo aquí se sorprende que las farmacias se llaman droguerías, ¿no? Y pone drogas baratas o drogas tal, pues eso la primera vez que lo ves te ríes, luego ya, pues claro, entonces la palabra droga, pues justamente ahí es una palabra que digamos que se usa ahí con fines, creo que hay una cita ahí de Derrida que lo explica mejor, pero digamos que hay este tema de la droga y eso, el azúcar también puede ser considerado una droga, ¿no? Según como lo veas. Yo justamente no tomo azúcar porque algo no hay que tomar, ¿no? Entonces como que y digamos, pues creo que el libro va más no tanto de la droga, sino que mi posición, igual si Caracas para mí era todo el caos, ¿no? Intentar vivir en ese caos que yo disfruté mucho, digamos que para mí Drogota o Bogotá, pues que también la llamo Drogotá para explicar que es mi ciudad, ¿no? Es la parte de la ciudad que yo transito, que yo vivo y que de alguna manera la ficcionalizo un poco, ¿no? Entonces, o sea, no aspiro a dar una visión canónica como en el típico libro de viajes de no, es que así es la ciudad o sitio, es mi apropiación y la ciudad que yo he vivido, ¿no? Entonces también pues le cambio el nombre para también marcar esa no voluntad, digamos, de pontificar, sino de crear como una atmósfera, ¿no? Y yo creo la mención también del título es más sobre mi postulado, es que es digamos la adicción, ¿no? Pero la adicción así a tomar sustancias, pero también al baile, a la religión. A mí me parece que el bogotano, el que es religioso, es más religioso que nadie, ¿no? El que es rumbero, pues está 4 días de rumba, ¿no? O sea, hay una intensidad en las actitudes. También el que consume, pues consume mucho seguramente, aunque hay mucha gente que conozco que consume y moderadamente, o igual que consume alcohol o consume café. Y bueno, y luego está el otro lado, el lado político, que me parece que, digamos, yo considero, o sea, a ver, yo me he cansado en España, incluso pues aquí está Edinson, con quien hicimos una obra el año pasado, y una obra que le hicimos entre 5 personas, de las cuales 3 eran colombianas, un uruguayo, yo, ¿no? Entonces, y digamos que yo me he cansado de defender a Colombia y hablar, y Colombia es un país que, bueno, conozco bastante, he vivido en distintas ciudades y hay mucha gente muy buena. Y justamente el tema yo creo, de la queja de, no, otra vez un extranjero hablando de drogas en Colombia, pero justamente hay que hablarlo, me parece, pero más para quitar ese estigma, ¿no? Porque a mí me parece que justamente que sigan siendo ilegales al país que más perjudica es a Colombia, ¿no? Entonces también esta apuesta política por abanderar un discurso a favor de la legalización, pues bueno, es el lado ideológico del libro, digamos, y me parece que esto, bueno, me parece que en un país aquí, pues creo que justamente en un contexto de legalización Colombia sería la nación más beneficiada y no solo por muchas cosas, ¿no? Por la disminución de la violencia, pues ahora en este proceso de paz, pues mientras haya narcotráfico no habrá paz, ¿no? Entonces es como que si no se admite eso, es complicado. Entonces, bueno, aquí digamos que mínimamente es hablar, pues los artistas lo enfocan de una manera, pero luego pues hay que tomar decisiones políticas valientes, pues como las que ha tomado, por ejemplo, pues en Uruguay, el gobierno uruguayo, aunque tiene problemas con la, pues hay que empezar a dar la pelea porque finalmente eso no puede ser que
un tema, digamos, de libertad personal se convierta en un tema moral o religioso de que está malo porque Dios lo dice, ¿no? En ese sentido, en el libro hay una cita muy pertinente de un artículo de Juan Gabriel Vázquez sobre la cuestión de la legalización de las drogas. Y yo te imagino ese día que leíste el periódico subrayando esa cita o recortándola o copiándola para nutrir tu proyecto. Yo recuerdo que después de varios años de conocer a Marc, porque hicimos una especie de performance o obra de teatro juntos, que era una mesa redonda sobre Roberto Bolaño, en la cual estábamos 3 escritores venezolanos y yo, y empezamos a hablar sobre Bolaño, sin decir nada sobre Bolaño, porque en verdad no estábamos hablando sobre Bolaño, aunque fuéramos supuestos expertos en Bolaño, sino que estábamos recitando la primera parte de 2666, la parte de los críticos. Y lentamente el público se daba cuenta de que eso no era una mesa redonda, sino que era una obra de teatro. Esta obra la hicimos en varios países y finalmente fuimos a Estocolmo a hacerla. Y recuerdo que en Estocolmo me fijé en que Marc, en el avión, subrayaba el libro que estaba leyendo, y después fuimos al Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo y también siguió tomando notas de lo que veía, ¿no? Y ahí me di cuenta que Marc viaja estudiando, ¿no? Y yo creo que este libro parte de ese tipo de mirada, ¿no? La de alguien que se ha sometido a la disciplina de estar constantemente viviendo y pensando, leyendo para escribir o para trabajar o para hacer un proyecto de lo que está viviendo. En ese sentido, en el libro hay escenas muy interesantes que tienen que ver con eso. Aparte de que va a muchas exposiciones, por ejemplo, y habla del arte vinculado con la droga, con varios ejemplos muy interesantes. Hay una escena muy larga que quisiera que comentaras sobre una visita al Museo de la Policía en Bogotá, ¿no? Es la típica visita que no haces si no estás pensando en hacer un libro o en escribir sobre el tema. Háblanos un poco de esta escena y porque es reveladora de un cierto espíritu bogotano y del país. Sí, y curiosamente ese texto es el último que escribí, porque esa visita la hice hace unos meses, o sea, ya estaba casi el libro en proceso de edición, y entonces me enteré, y de hecho lo comenté con muchos amigos y no conozco a nadie que haya ido, ¿no?, al museo en Bogotá, porque está ahí como escondido en la parte, digamos, de la Candelaria, por debajo de la... Pero es un edificio precioso, o sea, y el lugar, bueno, es gratis, y un joven policía te hace una visita guiada y te explica. Y ahí, bueno, hay miles de cosas, desde eso, una moto que se supone que perteneció a Pablo Escobar, a pues ejemplos, hasta retratos de todos los directores. Entonces, y bueno, el director actual, que tiene veleidades poéticas, ¿no?, pues se ha dedicado a llenar la pared del museo con unos pequeños haikus que son realmente, digamos, grotescos, ¿no? O sea, como diciendo que para ser feliz hay que ser policía, o sea, todo. O sea, creo que no lo sabes. Ahora dices tú la versión de él, pero hay una máxima, un texto clásico japonés que dice: si quieres ser feliz un día, haz una fiesta. Me lo invento, pero es más o menos así. Si quieres ser feliz un día, haz una fiesta. Si quieres ser feliz un año, haz un viaje. Si quieres ser feliz toda la vida, cuida tu jardín. No es una fiesta, que es una fiesta, quizás quieres ser feliz un año, enamórate. No sé exactamente cómo es el texto, pero esa es la idea. Y acaba así, ¿no? Si quieres ser feliz toda la vida, cuida tu jardín, ¿no? Este es el original japonés, y la versión de este señor policía condecorado colombiano es la siguiente. Si quieres ser feliz un día, embriágate. Si quieres ser feliz un año, cásate. Si quieres ser feliz toda la vida, hazte policía. Pero luego hay otro que dice, policía, Quijote contemporáneo. Policía igual, hombres y mujeres, antorchas al viento. Policía igual, manjar de vida. Claro, entonces vas caminando y él lo va poniendo ahí, además escrito en una tipografía tal, y mientras el otro te está contando ahí que cuando detuvieron a este o al otro, entonces es realmente es como casi una pieza, ¿no? Una performance, claro. Un sabia, un sabia, ¿sí? ¿Le parece? Sospecha, ¿no? Se sospecha. Está bien. No, entonces, pero bueno, es lo que dices tú, sí, o sea que realmente es el tipo de lugar que yo a priori nunca iría a un museo de la policía, ¿no? Pero de repente pensé, bueno, pues a ver qué tal, y fui, y bueno, había googleado y tal, y alguien había escrito, y me pareció interesante,
y me estuve ahí un par de horas y pensé que encajaba y ahí escribí, y realmente fue el último texto, ¿no? que escribí para el libro. También, sí, a mí me ha pasado, digamos, por ejemplo, también pasó la Torre Colpatria, pues también con la chica que conocí, pues subí con ella, subí una vez, ¿no? Pero, digamos, también conozco gente que nunca ha subido arriba de la Torre Colpatria, ¿no? Y vive al lado. Y, bueno, son esas cosas que, claro, sube arriba y tienes una visión de la ciudad bastante particular y bueno, ya el ascensor, o sea, el tipo de cosas que de repente estás en una ciudad y no haces nunca hasta que un día la haces, ¿no? Y supongo que el tema del pretexto del libro, pues también es un poco esta curiosidad. Yo siempre digo que yo no soy una persona especialmente intrépida o valiente, o sea, jamás sería ni periodista de guerra, no, admiro mucho a estos periodistas que se meten en zonas de conflicto y tal. No, digamos, o sea, a mí me pasan cosas, pero que no las busco mucho, ¿no? O sea, claro, evidentemente me hicieron el paseo millonario, pues me pareció que sí, que ameritaba una crónica, ¿no? Porque claro, estás 40 minutos, una pistola aquí en la cabeza, circulando pues claro, ahí tiene muchas cosas, pero evidentemente, digamos, preferiría que no me hubiera pasado, ¿no? Aunque tendría un capítulo menos el libro, pero preferiría que no me hubieran hecho el paseo millonario, ¿no? Entonces es como, bueno, si te lo hacen, pues intentas sacarle partido, ¿no? Pero digamos que para mí también la vinculación con la ciudad es mucho con la gente que conozco, ¿no? En las obras o en las relaciones de pareja o las amistosas, y ahí también, en ese sentido, Bogotá tengo una vinculación muy fuerte porque por eso ahora mismo igual tengo más amigos íntimos en Bogotá que en Barcelona o en Caracas, o sea, una ciudad donde los afectos también son muy fuertes, ¿no? Son muy intensos, y las reuniones en casas y bueno, la amistad, digamos, ¿no? Me he sentido ahí muy bien recibido, y evidentemente también hay gente con la que te peleas y tal, pero no sé, es una ciudad como que, aunque es un poco inhóspita el clima, por ejemplo, pues el clima de Cali es 1000 veces mejor, ¿no? Entonces uno casi... Pero bueno, de repente en Bogotá, pues mi experiencia ha sido muy, muy positiva en general, ¿no? Una última pregunta, para que si alguien quiere hacer alguna pueda hacerla antes de que puedas firmar ejemplares. Empiezas con una cita de William Burroughs. Hay muchas citas de viajeros en el libro. Hay muchos encuentros con personas que han vivido un tiempo fuera y han vuelto, o que han viajado mucho. Hay mucha circulación en el libro. Caminas mucho por Bogotá o vas en taxi por la ciudad. Yo creo que tu definición de la ciudad es muy circulatoria, ¿no? Hay mucho como tráfico, movimiento, hay mucha inquietud. Lo mismo ocurre en Barcelona y en Caracas, pero aquí de un modo particular. Y acabas de decir, en cambio, que mucha parte de la afectividad bogotana pasa en las casas, pero prácticamente no hay escenas en casas, o es solo en tu casa, bueno, básicamente en tu cama, donde hay más escenas. ¿Por qué esa decisión de no narrar tanto el espacio privado? ¿Crees que en las galerías de arte, en las avenidas, en los bares, se puede entender, llegar mejor a la esencia bogotana, o no tiene importancia, simplemente la lógica del libro te llevó hacia esa más espacio público, caminar, moverte, que no espacio privado, quietud, conversación, tertulia? Sí, quizá no lo había visto así, pero bueno, yo creo que justamente esas reuniones en casas como que alimentan cosas o se generan proyectos que luego suceden en la calle. La verdad es que yo a Bogotá la he caminado mucho y solo, ¿no? Entonces también ahí uno cuando va solo caminando, pues es como que tiene una visión distinta. Y también, digamos, de las 5 obras de teatro que he hecho, 3 eran en la calle, ¿no? O sea, entonces, claro, la primera, 2 caminando y una en auto, pero con paradas. Entonces, claro, digamos que ahí también es la ciudad donde más las piezas han conectado también con la ciudad. Entonces, me parece que por ahí también hay ese recorrido. Y luego, bueno, eso, también hay un par de historias que suceden en paseos, sí. Quizás realmente no lo había visto así, o sea, como que hay mucho en la calle que te lleva a sitios, ¿no? Pero realmente yo creo que la he caminado bastante, siendo una ciudad que no es tan agradable para caminar, pero como que también hay un poco de empecinamiento en eso, ¿no? De pasarla, porque al final es como acabas viéndola de otra manera, ¿no? Pero incluso ahora, después de tantos años, el otro día fui a ver una obra de una amiga y entré ahí en la 19, una especie de centro comercial rarísimo, donde había 4 salas de teatro, un campo de fútbol sala, unas tiendas de discos, o sea, y no conocía ese lugar, ¿no? Entonces estuve perdido ahí en esa especie de laberinto.
Y bueno, siempre es una ciudad inagotable y yo la he como que he aprendido una parte, la que yo he vivido en las zonas de la Macarena, la Soledad, del centro, que es por donde me he movido. Pero claro, hay zonas de la ciudad, partes enormes que no he ido en la vida, ¿no? Entonces es como que en ese sentido también Bogotá es enorme, pero también hay un sector nos movemos en una parte muy reducida de esa ciudad, ¿no? Última pregunta, por si alguien quiere hacer alguna última cuestión. Evidentemente hay una dimensión en el libro muy visible, aunque son pocas páginas, pero evidentemente son páginas que llaman mucho la atención, que es la dimensión más de autoexhibición, ¿no? Hablas de parejas tuyas, rupturas, hay escenas de sexo, no tanto como en Caracaos, pero también hay sexo. ¿Cómo trabajas eso? ¿Hasta qué punto narras o no narras tu intimidad? ¿Y cómo te autorrepresentas? Porque mi sensación es, después de leer el libro, que a veces tu inteligencia de tu mirada es evidente, pero otras veces te autoparodias, te ridiculizas y te pones en situación como de infidelidad respecto a mujeres o a otros personajes del libro, ¿no? ¿Cómo equilibras ese selfie que haces de tu vida íntima y sexual en el libro? Pues no sé, es difícil, pero digamos que justamente al final, digamos, yo me pongo ahí como personaje, pero me veo más como eso, como un contenedor, ¿no? Como un personaje que provoca o que genera situaciones que explican otras cosas, ¿no? No es tanto, o sea, no me interesa, digamos, evidentemente sí, claro, soy yo, pongo el cuerpo porque me ha pasado a mí, pues soy el pretexto, pero no. Entonces sí, siempre eso era difícil, digamos, que no sé, con Caracaos, pues una amiga nuestra, pues Fernanda Trías, escritora que la admiro, me dijo que sí, que estaba muy bien, pero que estaba en el límite, digamos, de ya casi ser un poco odioso, porque siempre salía bien parado de las situaciones, ¿no? Entonces, como que aquí intenté como también eso, que ese personaje que es frágil y tal, pues que no siempre, a veces uno pues sale bien parado y a veces no, y me parece que era interesante, pero a nivel de escritura, pues también mostrar eso, ¿no? Entonces, como no siempre dar el mejor punto de vista, y también en este sentido de libro collage, pues claro, hay textos de otra gente que me mencionan o tal, entonces también, aunque sean anónimos, pero funcionan para explicar ese personaje, para también eso, ¿no? Huir, digamos, del egocentrismo pues, implícito en un libro escrito en primera persona, pero claramente es más ese personaje, idealmente, pues la gente que no me conoce le ha de interesar porque genera una atmósfera o por la propia escritura, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que en ese sentido me exhibo y sí, me parecía que en ese ejercicio de honestidad, pues uno también puede como, pues sí, no todo es bonito o uno no está siempre orgulloso de todo lo que hace. Entonces, me parecía que funcionaba en la estructura del libro también, pues ver partes que igual alguien, digamos, hay un tema ahí de pudor que uno siempre nunca, hasta que uno no recibe el feedback del lector, pues no sabe si esa estrategia ha sido buena o no, ¿no? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Característicamente, intrínsecamente, su personalidad es de un hombre muy valiente, porque usted entró ejerciendo una familiaridad conjunta en Bogotá, casi caminando como la obra del Marqués de Sade. Bogotá es una cultura tan abierta y además tan cerrada sobre el concepto de la obra de Marqués de Sade, que usted pudo haber encontrado allí en los actos litúrgicos de sus fiestas la mejor coca del mundo, ¿cierto? Y allí se pasea esos estereotipos sociales muy profundos. Realmente el Marqués de Sade yo lo he leído, pero no creo que sea una influencia ni un libro, porque no. Y la verdad es que el libro no hay descripciones ni de fiestas, ni de orgías, ni nada de eso, porque primero que me parece que no es muy interesante literariamente, o sea, las fiestas está bien vivirlas, pero contarlas es un poco, es como los sueños, es difícil, ¿no? Como luego a uno le parece que ha sido muy interesante, digamos, importante la experiencia, y en ese sentido no hay,
fiestas ni Entonces yo creo que usted llegó a tener unos sueños profundos sin colchones, sin tener que dormir tampoco en el suelo en Bogotá, para tener una transparencia de una ciudad muy grande, con una cultura también muy europea, arraigada en la literatura, en las artes plásticas, en el teatro, ¿no? Es muy vivencial para usted, pues, que viene de Europa y que no cree encontrar estas ciudades tan cosmopolitas como es Bogotá. Sí, no, a ver, digamos, a mí me interesa la mirada del extranjero, pero la mirada del extranjero que se involucra, ¿no? Evidentemente, yo puedo escribir este libro porque he vivido en total, creo, 4 años, entre la primera etapa y la segunda. Claro, yo no podría, pues en Cali ahora llevo 15 días aquí, pues si quisiera escribir un libro de Cali, pues solamente tendría que vivir un par de años, no sé. Hay gente que igual tiene la capacidad de, en poco tiempo de mirar y tal, y yo necesito como tiempo para entender y para que tenga sentido. Pero incluso habiendo estado 4 años sigo siendo un extranjero, obviamente, ¿no? Entonces, pero me parece que también esa mirada es interesante porque es un poco de distancia y un poco de meterse, ¿no? Entonces, como que ese equilibrio, pues me parece que funciona en la escritura, ¿no? ¿La última pregunta? Disculpa. 2 y acabamos. Sí. A mí me llamó mucho, quisiera ver el título, ¿por qué Bogotá? Yo decía que él era como agitador cultural. Yo recuerdo que en el año 86 Charly García vino acá y dijo, hemos llegado a Colombia. Entonces, por segunda vez en mi vida, escucho la asociación Drogotá, que me hizo recordar lo que dijo Charly García. En ese tiempo, pues él fue muy criticado por eso. Entonces, cuando tú asocias droga y Bogotá y sale un libro al exterior, no sé si fue una estrategia de marketing o, como tú dices, de agitador cultural, o por qué ese... Bueno, a ver, es que el tema de los títulos, yo siempre pienso, pues, digamos, mi admirado Rodrigo García, pues dijo, él pone, digamos, si uno pone un título a un libro, qué bella es la primavera, pues tendrá un tipo de lector. Entonces, si pone un título, compré una pala en Ikea para acabar mi tumba, pues tiene otro, ¿no? Entonces es como, pues yo también, eso, hice una obra de teatro que se llama Haberos quedado en casa capullos. Bueno, digamos, sí, hay un poco de provocación, pero como, digamos, para que la gente diga, ah, bueno, a ver de qué es esto, y lea la contraportada y luego le interese, pero finalmente es un título. En el libro se habla de muchas cosas, habla de droga, de religión, de sexo y tal, y ya está, digamos, es un título, igual que de mi ciudad escribí Barcelona y hay gente que le molesta, hay gente que, pero digamos, no deja de ser un título, o sea, no tampoco hay que sacarlo como de... Mira, entonces, yo creo que ahí eso es como cuando la ministra de Cultura protesta porque en Madrid hay una valla de Netflix que pone Blanca Navidad, ¿no? ¿Ustedes creen que los italianos protestan en Estados Unidos por cada película del Padrino de la mafia que hacen? Digamos, es que no, eso no, digamos, que haya una serie más o menos no va a cambiar, digamos, el tema. O sea, justamente, evidentemente, Colombia es mucho más que la cocaína y, claro, yo amo Colombia, he tenido parejas colombianas, tengo amigos, pero tampoco quitarlo, o sea, tampoco eso existe como existen 1000 otras cosas. Entonces me parece que justamente hay que nombrarlo para eso, para hacerlo normal. Se puede hablar de eso como se puede hablar de otra cosa, o sea, que y digamos, ¿para qué se van a indignar? Porque pues si Charly García dice eso, pues que diga lo que quiera, pues dígale, pues usted es un argentino, yo qué sé, es como... Me parece que es un poco superficial indignarse por cosas así, ¿no? Última pregunta. Sí, buenas tardes. Quisiera preguntarte, Max, si conoces el libro Transescrito de Johann Hari, que, digamos, ya está más o menos sobre lo mismo, pero lo de él es una inmersión en el asunto de la guerra contra las drogas, que ha significado eso para casi todos los países, sin mencionar a Colombia, pero pues tocándolos. Celebro la coincidencia de los dos textos. ¿Conoces este libro? Sí, lo leí el año pasado. De hecho, fue muy importante de cara a la obra esta, El Perico tumba la paloma, que hicimos en octubre del año pasado en Barcelona. No, me parece un libro buenísimo, o sea, fundamental. De hecho, creo que el autor estuvo en el High Festival el año pasado, o sea, que estuvo unos días por Colombia, aunque claramente él no estuvo en Colombia para la investigación del libro. Pero a mí me parece el tipo de libro que debería ser de lectura obligatoria en las escuelas y bueno, y todo lo que cuenta ahí es muy interesante, ¿no? Y hay una investigación rigurosa y sí, es un libro realmente magnífico, ¿no?
Me pido que sea muy estricto con el horario porque hay una actividad ahora a las 5. Pueden seguir charlando con Marc, él estará firmando su libro afuera. Muchísimas gracias y sigue el festival. Un aplauso.